Hola a todos, mi nombre es Ronnie Macías García, soy psicólogo clínico y máster en neuropsicología clínica. Pertenezco al Centro PIA desde el año 2018. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante dentro del adecuado desarrollo de los niños, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En primer lugar, si lo situamos dentro de la categoría clínica en la cual se encaja, de acuerdo a los manuales diagnósticos que prescriben y enlistan una serie de síntomas y afectaciones psicológicas, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad pertenece a una categoría llamada trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es una afectación que se da en la etapa de desarrollo de los niños, es decir, inclusive se presentan antes del inicio de la edad escolar. El TDAH, por las siglas iniciales que describen los síntomas, es un trastorno que tiene mucha prevalencia, es decir, mucha presencia en los niños de edad escolar. Se estima que en un 5% de los niños entre 5 a 8 años existe la presencia de este trastorno, por lo cual se puede concluir que es el trastorno del neurodesarrollo con mayor frecuencia que existe dentro de la población infantil. Sus síntomas principales son tres. Por un lado tenemos la inatención, que consiste en la dificultad para mantener la atención sostenida durante un determinado periodo de tiempo, por lo cual el niño puede parecer distraído, como absorto de lo que está pasando a su alrededor, como si estuviese en su propio mundo, y evidentemente esto genera dificultades tanto en la socialización, porque puede estar interactuando con otros niños y no estar lo suficientemente atento a lo que se está haciendo, al juego o a la conversación que están teniendo los niños, pero también y sobre todo influye en el ámbito escolar, dado que ante la dificultad de mantenerse concentrado, enfocado en los estímulos que se le están presentando durante un periodo determinado de tiempo, esto va a implicar que no sea capaz de captar todo el aprendizaje que se le está brindando. Si el déficit de atención con hiperactividad se empieza a presentar de manera significativa ya a los 3 o 4 años, si no es intervenido a tiempo, puede generar dificultades para que el niño pueda aprender a leer y a escribir, dado que hasta los 5 años es la edad fundamental en la cual se tiene que estimular el aprendizaje del lenguaje. Por lo tanto, si se identifican estos síntomas de inatención, es importante hacerle la valoración adecuada con un psicólogo y con un neuropsicólogo para que pueda valorar o evidenciar la presencia de estos síntomas y realizar una intervención temprana que permita que el niño pueda compensar estos déficits y que no afecten en su adecuado desarrollo intelectual y en su adecuada adaptación a las demandas del entorno escolar y social. Un segundo síntoma que se presenta en el TDAH es la hiperactividad. La hiperactividad consiste en una excesiva necesidad de movimiento, por lo cual el niño o la niña es incapaz de mantenerse quieto, tiene que levantarse constantemente de un sitio, no tolera el estar sentado durante mucho tiempo, está en todo momento correteando, trepando. Esto puede implicar también que el niño o la niña en determinadas circunstancias pueda ponerse en cierto riesgo, dado que su actividad motora es significativa e intensa. Si lo traducimos al entorno escolar, pues esta necesidad de estar en constante movimiento puede afectar el seguimiento de consignas, el seguimiento de normas, puede hacer que el niño o la niña deje una tarea en medio de su realización sin terminarla, con las consecuentes dificultades que eso va a generar para su aprendizaje y para su desempeño escolar. Y un tercer síntoma que se presenta en el déficit de atención con hiperactividad es la impulsividad. Esta dificultad para que el niño pueda hacer un alto, analizar su conducta y darse cuenta de que si realiza tal tarea puede tener consecuencias inadecuadas para su adaptación o para su socialización.
La impulsividad hace que quien presenta déficit de atención con hiperactividad interrumpa constantemente cuando se está dando una conversación, le resulte difícil esperar cuando está en algún sitio donde tiene que respetar un turno, en los juegos puede empujar a los otros niños, puede querer ser siempre el que está realizando una actividad, le suele dificultarse a veces compartir la atención del adulto o la atención de otras personas con otros niños. Todo esto tiene manifestaciones también en la dificultad para poder socializar con otros niños, causa dificultades también en la dinámica familiar, puesto que este comportamiento impulsivo puede provocar la dificultad para seguir consignas, para seguir las reglas de la casa, y también afecta la socialización, puesto que, como mencionaba, son niños con los que resulta complicado jugar, porque quieren imponer sus normas, quieren imponer sus reglas, quieren hacer las cosas a su manera y en el tiempo en que ellos disponen. Se les dificulta esta capacidad para poder esperar. Estos tres síntomas, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, son los tres síntomas principales del déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, también como síntomas secundarios podemos mencionar, de acuerdo a investigaciones, que los niños y niñas que presentan este trastorno pueden presentar dificultades para el procesamiento de la información, es decir, se demoran más para ejecutar una tarea o, en su defecto, producto de esta impulsividad y el querer terminar rápido, pueden hacer una tarea sin reflexión, es decir, la capacidad de procesar adecuadamente la información se ve afectada para poder desempeñar una adecuada ejecución de alguna consigna o alguna tarea. Por otro lado, también el procesamiento del tiempo se les dificulta. Pueden haber pasado 1 minuto, 2 minutos, pero ellos lo sienten como una eternidad, que les hace difícil poder procesar adecuadamente el tiempo de espera en relación a minutos que se les da. Y también se les suele dificultar el esperar una gratificación, que en términos psicológicos lo llamamos la aversión a la demora. Por ejemplo, tenemos un niño o una niña que quiere salir al parque a jugar, pero nosotros como adultos le decimos que nos tiene que esperar 30 minutos para poder acompañarlo porque estamos ocupados terminando alguna responsabilidad. Esos 30 minutos, por su dificultad para procesar el tiempo, hace que ellos lo vean como un tiempo excesivamente largo, y por otro lado, por esta dificultad para retrasar el conseguir algo que desean, hace que se vuelvan impulsivos, impacientes y que estén constantemente insistiendo para que los llevemos ya a poder jugar al parque. El déficit de atención con hiperactividad se puede presentar de 3 maneras. Por un lado está el trastorno de tipo combinado. Esto quiere decir que tanto la inatención como la hiperactividad e impulsividad se presentan en la misma proporción. Hay un porcentaje significativo de síntomas de inatención, así como hay un porcentaje significativo de síntomas de hiperactividad e impulsividad. Por otro lado está el trastorno de predominio inatento, donde la manifestación significativa está en la dificultad para concentrarse. Sin embargo, no tenemos dificultades significativas en hiperactividad, es decir, es un infante, un niño, una niña que puede mantenerse sentado, que puede esperar su turno, y tampoco hay un comportamiento impulsivo. Y el tercer tipo de TDAH es el de predominio hiperactivo impulsivo, donde probablemente no hay dificultades para atender, para concentrarse, pero sí hay dificultades para poder controlar los movimientos, para poder esperar el turno, para poder tolerar el realizar una actividad que demanda una serie de esfuerzos o de tiempo. Dependiendo del predominio de los síntomas, pues se tendrá que enfatizar un proceso de intervención en relación con otro. ¿Cómo intervenir cuando se presenta un déficit de atención con hiperactividad? Es necesario combinar, por un lado, la psicoterapia y también combinarlo con un tratamiento neuropsicológico. Si en algunos casos resulta evidente que el déficit del funcionamiento cerebral es significativo, el tratamiento farmacológico también va a ser necesario. Sin embargo, no en todos los casos del TDAH se necesita tratamiento farmacológico. En este caso es importante consultar con un neuropediatra que pueda validar el grado
de la afectación en el funcionamiento cerebral. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones lo que ocurre en el déficit de atención con hiperactividad es que se segregan hormonas de manera deficitaria. Por ejemplo, la serotonina hace, cuando está segregada por el cerebro en una proporción menor a lo esperado, que sea difícil regular la impulsividad y la hiperactividad. Y por otro lado hay otra sustancia que se llama la noradrenalina, que es la que regula la capacidad cognitiva y la facilidad para atender. Si la segregación de estas hormonas, de estas sustancias, es inadecuada, es deficitaria, es ahí donde se requiere el tratamiento farmacológico. Sin embargo, lo que sí tiene que haber en todos los casos es, por un lado, la psicoterapia, tanto a los padres como al niño. A los padres para hacer psicoeducación, para poder hacer algunas adaptaciones probablemente al entorno del niño, al cómo se manejan sus pendientes, al cómo se dialoga con él, al cómo se le comunica las diversas tareas que necesita tener, para que puedan adaptar tanto su manera de interactuar con él como el lugar donde el niño convive, donde el niño interactúa, donde el niño se relaciona, para que eso pueda compensar los déficits que hay tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad. Esta psicoeducación también implica el entorno escolar. Es real que los educadores están también en muchos de los casos informados sobre lo que implica el TDAH, pero es importante hacer un trabajo en conjunto, tanto el psicoterapeuta como el entorno escolar, para que juntos podamos hablar el mismo idioma. En el caso de la psicoterapia para el niño es necesaria para poder trabajar en su autoconcepto, dado que, producto de estas dificultades que ya he venido mencionando con anterioridad, el niño puede empezar a sentirse minusvalorado, a sentirse invalidado, a empezar a etiquetarse como un niño malcriado, como un niño desobediente, como un niño poco inteligente, y esto va a afectar irremediablemente en su estado emocional y en su autoconcepto, es decir, en cómo se define a sí mismo, y obviamente eso también va a influir en su autovaloración, lo que comúnmente se suele llamar como autoestima. Entonces la psicoterapia va encaminada a esto, a trabajar la parte emocional del niño, a trabajar la parte de su autoconcepto, también a desarrollar una serie de habilidades que le permitan ir tomándose una pausa para poder reflexionar en sus acciones y en por qué se dan de esa manera. Obviamente también la psicoeducación para que él comprenda qué es lo que tiene y de esa manera poder adaptarse un poco mejor a las demandas de su entorno. Y el tratamiento neuropsicológico también es fundamental, porque aquí ya hablamos de una intervención en funciones cognitivas. ¿En qué hay que intervenir en un niño con déficit de atención e hiperactividad en términos cognitivos? En fortalecer su capacidad de atención en las distintas modalidades, es decir, primero el que la atención se estimule, que el niño pueda estar alerta a captar los estímulos, luego que esa alerta se sostenga durante un periodo determinado de tiempo, luego que esa capacidad de atender pueda ser capaz de focalizarse en un estímulo específico. Por poner un ejemplo, los niños con déficit de atención se distraen fácilmente en clase porque escuchan ruido alrededor, y al escuchar tanto la voz del maestro, de la maestra y el ruido alrededor, les cuesta enfocarse en lo que necesitan priorizar, que es la voz del maestro. Se les enseña también a poder seleccionar cuáles son los estímulos a los que tienen que atender, y de esa manera poder ir alternando también su atención ante diversos estímulos. Otra función neurocognitiva que se tiene que trabajar es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo consiste en esta capacidad para recordar la información que recibo, para en base a eso desarrollar un proceso. Se entenderá en la explicación rápida que acabo de dar que la memoria de trabajo es la que funciona cuando estamos aprendiendo a leer, a escribir, o cuando estamos aprendiendo las operaciones matemáticas. Y por otro lado, el control inhibitorio, que es esta capacidad para frenar, para no ser impulsivos, para no tener una conducta impulsiva sin reflexión, es otra de las funciones neuropsicológicas que se tiene que trabajar en este tipo de intervención. En Centropía estamos especializados en abordar este tipo de problemáticas. Contamos con un equipo multidisciplinario, tanto de psicoterapeutas, neuropsicólogos y psiquiatras, para poder brindar la atención necesaria si en alguno de los casos uno de sus hijos, familiares o conocidos está presentando este tipo de afectación, que con una intervención adecuada no impide que el niño o la niña se adapte de manera adecuada a su entorno y que pueda desarrollarse de manera satisfactoria a lo largo de su vida.